Buenos días, bienvenidos todos a la novena sesión del seminario El campo museal en transformación, enfoques, prácticas y trayectorias en diálogo crítico. Les damos la más cordial bienvenida a quienes están aquí en la sala y a quienes nos verán más tarde en el registro, en la grabación. Bueno, pues en esta sesión que está dedicada a la educación en museos, nos acompaña la maestra Hatsiri Peña Licea, a quien le damos las gracias por participar en el seminario. Y antes de iniciar, pues daré lectura a su semblanza curricular. Hatsiri Peña Licea es candidata a doctora en Ciencias Sociales y maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana. También es maestra en Estudios de Museos por la Universidad de Leicester en Inglaterra. Ha colaborado en diversos museos como la colección Jumex, el Museo Tamayo, el Museo Nacional de Arte y el Colegio de San Ildefonso. Además de ejercer la gestión cultural en instituciones públicas como el IMSS y la Secretaría de Cultura. Ha impartido cursos, talleres, conferencias en diversos estados de México y a nivel internacional. Asimismo, es profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, Evelina, y sus intereses se centran en la gestión cultural comunitaria, la investigación de públicos, la educación en museos y la investigación participativa. En tiempos recientes se ha dedicado a estudiar a los visitantes de museos de memoria, cuyo trabajo obtuvo el premio Miguel Covarrubias, si no más recuerdo, en el 2023. Pues adelante, Hatsiri, la verdad pues es un gozo tenerte aquí en el seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho este espacio que se abre y bueno, conversando con Gastón y con Diana, me comentaban que tenemos aquí muchos compañeros, alumnos de la UNAM, de la ENA y de muchas otras instituciones educativas, colegas también de museos, lo cual agradezco que su mañana de lunes, ¿no? La pasan aquí escuchando sobre museos. Yo sé que este seminario ha tenido muchos temas, ¿no? Que ha tenido todos estos temas que intersectan lo que es el campo de estudios y de práctica de lo que son los museos y que no, y espero que los que hayan seguido constantemente este seminario pues tengan como una visión mucho más profunda de lo que es en términos de lo que en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, ahora en el área del programa de estudios y prácticas museales, llamamos el hecho museal, ¿no? Es como toda esta reflexión sobre qué es lo que hace un museo un museo. Y uno de los pilares, desde mi punto de vista, todo lo que yo aquí diré es parte de no solamente una formación académica de la cual he tenido el privilegio de estudiar fuera de México, en una de las universidades que ha generado muchísima investigación sobre lo que son los museos, sino también desde la licenciatura, ¿no? Yo estudié en la Universidad del Claustro de Sor Juana, lo que ahora le llaman gestión cultural, en ese entonces era ciencias de la cultura con una rama muy importante de gestión cultural. Desde esa época, ya desde hace muchísimos años, este, me ha tocado hacer mis investigaciones de mis tesis sobre museos, ¿no? Desde el ámbito educativo y desde la investigación de los públicos, de las personas que vamos a esos recintos o que experimentamos exposiciones en otros espacios que usualmente no les dicen museos, pero que ahora sí los podríamos considerar como tal. Entonces, desde muy chiquilla, ¿no? En la cuestión académica, me he dedicado a la educación en museos, a la investigación de públicos y bueno, ya después también cuando hice mi primera maestría, también trabajé sobre un modelo educativo que nace en la escuela tradicional, más bien en la escuela formal, o sea, en la escuela donde todo el mundo vamos, que trabaja con niños de kinder, cómo ese modelo educativo se traspasa al museo, ¿no? Se retoman como ciertos elementos y se genera como un trabajo con niños pequeños en un museo de artes.
Y bueno, y después ya la otra maestría y ahora con el doctorado sigo trabajando en la misma línea, ¿no? Educación, museos públicos, pero con museos de memoria. Entonces, también he trabajado en varios museos como educadora de museos. Y ahora actualmente soy profesora en la ENCRIM, en la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía del INA, dando la clase de educación en museos como un curso optativo del programa de posgrado. Y bueno, y ahí creo que ya en este momento en el que yo me encuentro, creo que he hecho como una síntesis y una reflexión constante sobre la práctica de museos, sobre la teoría de lo que es la educación en museos y una selección de aquellos autores con los que yo he conversado. Digo, no, no es que los conozca ya, algunos de ellos son ya personas muy mayores, siguen vivas, pero con las que he encontrado afinidades intelectuales, pero también dentro de mi propia práctica, ¿no? Como educadora de museos. Y entonces el día de hoy, lo que yo les quiero compartir son a dos autores que me parecen fundamentales. Uno de ellos, bueno, los dos, pero fundamentalmente uno que es con el que voy a conversar con ustedes, me parece que ya es un clásico, ¿no? Dentro de la literatura especializada. Como ustedes han visto a lo largo de todo el seminario, pues hay diferentes como el mundo de los museos, su estudio es interdisciplinario, ¿no? Se cruzan muchas disciplinas y podemos entrar desde la antropología, la sociología, la historia, la educación, pero los propios museos en sí ya desde hace mucho tiempo han generado un propio campo especializado. Entonces hay mucha investigación, hay mucha experiencia, ¿no? En México tenemos a grandes pensadores sobre museos, tenemos a grandes museógrafos también, colegas que se han dedicado 20, 30 años a la educación en museos y tenemos grandes curadores también, es decir, no solamente un campo que se ha alimentado desde la práctica, que es muy importante, sino también tenemos una escuela especializada, ¿no? Que ve estos temas, que los discute y que a su vez trata de hacer este círculo virtuoso entre la práctica, la teoría, la reflexión, y es un poco lo que yo quiero el día de hoy compartirles. Entonces, un poco esa es mi trayectoria académica, que algunas cosas las he puesto en práctica cuando trabajé en varios museos, y también eso yo le doy las gracias, ¿no? A los entonces coordinadores, jefes, directivos que tuve, porque me dejaron hacerlo, sobre todo en la colección Jumex. Cuando empecé en el Museo Jumex, yo venía llegando de Inglaterra, y entonces poner en práctica las intuiciones, lo que había yo leído, lo que había investigado, la experiencia del entonces director de educación, Samuel Morales, tuvimos como una experiencia muy rica de trabajar en una colección de arte contemporáneo, pero también de trabajar con públicos muy diversos. Y en ese entonces la colección estaba en la zona de Catepec, en la zona de fábricas, de trabajar con la visión de Samuel, con las escuelas, con los niños, con adolescentes y con públicos comunitarios muy diversos. Y eso para mí marcó como algo muy importante, ¿no? Un compromiso que yo ya traía de haber trabajado en el Museo Nacional de Arte y de haber hecho prácticas en Inglaterra, pero creo que lo reforzó, que mi compromiso con la educación en museos, con los públicos, con los visitantes, es lo que yo, por eso he titulado así esta charla con ustedes hoy, la práctica de la educación en museos en el corazón de la práctica museística. Yo creo que el vínculo que hacemos con los públicos de una manera profunda, ética, eh, donde se abren los espacios de interacción, de escucha, no solamente para los expertos o los artistas o los arqueólogos o los curadores, sino para los visitantes, para el ciudadano común y corriente, ¿no? La gente trabajadora que va, camina y que dice, yo quiero encontrarme en un museo y quiero entrar. Creo que ese vínculo primario, profundo, como les decía, responsable, ético, lo hacemos los educadores de museos, porque es el primer contacto que tenemos con la gente y por eso yo siempre he dicho que los educadores de museos somos los abogados de los públicos, porque al estar con ellos en las visitas guiadas, en los talleres, en todo lo que hacemos, en las actividades, los escuchamos y creemos que escucharlos significa mejorar también la práctica
al interior de nuestros museos. Pero bueno, esos son un poco los valores y mis creencias alrededor de lo que me he dedicado por más de 20 años a la educación en museos. Y ahora lo que quiero es compartir con ustedes un pequeño ejercicio. Eh, Aquí me van a decir si se alcanza a ver. Yo sé que todo el mundo está con su cámara apagada. Si algunos quieren prenderla, adelante, porque ahora los que van a trabajar son ustedes en este pequeño ejercicio. Yo quiero saber qué piensan ustedes, que si el museo es una escuela. ¿Ustedes qué piensan? ¿El museo es una escuela? Adelante, Magda. Hola, perdón que no la aprenda. Creo que puede ser un espacio de aprendizaje, Ok, pero bueno, ya al ratito platicamos, pero yo lo he trabajado como el museo como medio de comunicación. O sea, es un espacio donde te diviertes, informas, aprendes. O sea, es más que una escuela. Gracias. muy bien. ¿Alguien más quisiera compartirlo? ¿Es el museo una escuela? Pueden decir sí o no, ¿eh? Y no tienen que elaborar mucho si quieren. Es sí o no y vamos pensando. Aquí lo interesante es compartir. Adelante, Aime. Hola, yo creo que no es una escuela, sin embargo, en muchos casos de museos, Ujú. la manera en que se manejan de una forma como muy institucional, muchas veces rígida, muchas veces como buscando demasiado el ordenamiento sin permitir que la experiencia de quien lo visita sea más libre y que permita así este ejercicio de aprendizaje de otra forma distinta a la escuela, hace que se sienta muy eh, pues sí, ¿no? Vale. Como el espacio institucionalizado al que vas a aprender y entonces termina cayendo incluso a veces en pues sí, en una dinámica más rígida que la propia escuela. Entonces, por Muy eso bien. creo que puede parecerse. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente por una cuestión de tiempo, pero y después les cuento de dónde vienen estas preguntas. Déjenme ver si cambia. Ahí está. ¿Es el museo, ahí está, ¿es el museo un espacio confiable? ¿Creemos en el museo? ¿Le creemos a los museos? ¿Qué opinan? Sí, no, quién sabe, a lo mejor, ¿qué dicen? Gracias, ahí me dicen en el chat que sí les creemos. ¿Qué piensa el resto? Se vale decir que algo diferente, ¿eh? También. Aquí no está nada escrito en piedra, aunque en la proyección estén los tabiquitos. No, aquí estamos conversando e intercambiando reflexiones. ¿Alguien más que quisiera decirnos qué piensa? Si el museo es un espacio confiable. Ok, no hay problema. Pasamos a la siguiente. ¿Es el museo un espacio divertido? ¿Qué piensa? Buenas tardes. Yo Sí, creo que el museo ahora está, a nivel general, a nivel mundial, está sufriendo un montón de cambios justamente para hacerlo un espacio más atractivo, ¿no? Digo, por ejemplo, acá en Uruguay, en muchos museos se están brindando talleres, sobre todo para niños. muy bien. Qué interesante. Muchas gracias a nuestra compañera Elaine que nos ve desde Uruguay. Muchas gracias por tomarte el tiempo acá en México. Qué interesante esta diferencia, ¿no? O sea, si un museo divertido o atractivo y para qué públicos, ¿no? ¿A quién queremos atraer? Y creo que Line trae esa colación, un elemento muy interesante que tiene que ver con la historia de cómo se fueron como conformando los museos en cada lugar, porque en México nosotros tenemos ya más de, ¿qué será? Desde que se fundó las áreas educativas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hace más de 50 años, sus públicos principales son niños, ¿no? O sea, siempre hay un trabajo muy profundo con las infancias en México
que creo que ha dejado fuera a otros públicos que ahora estamos tratando como de alcanzar. Pero bueno, no me quería detener en conversar cada una de las preguntas con ustedes, sino escucharlos, pero vamos a la siguiente. Es que cada cosa que ustedes dicen me anima a conversar, pero bueno, vamos a la siguiente. ¿Es el museo un espacio político? Dice Lain que sí. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Qué entendemos por lo político, verdad? También es interesante ahí como revisar este concepto. Pero en este sentido de lo político como el espacio público, la arena en donde los ciudadanos discutimos, conversamos, interpelamos al poder, ¿no? A los gobernantes, donde nos hacemos presentes. Entonces, en ese sentido, el museo no está hablando de partidos políticos, mucho menos, sino de intercambio ciudadano y en ese sentido va lo político. Entonces, Elaine dice que sí, que es un espacio político. ¿El resto qué opina? Ok, a ver, oigan, déjenme ver en el chat. Ah, es que ¿saben qué? En el chat están hablando. Claro, dice sí, súper sí, pero ya no entendí, ya no supe en cuál pregunta, sin duda, depende, sí, sí, ok, sí, porque tiene un discurso, ok, ok. Voy a poner atención también al chat, porque a lo mejor no quieren decirlo en el micrófono y ahorita estoy descubriendo que aquí estamos teniendo conversación. Muy bien, sí, claro, sí, porque tiene un discurso, ok. Sí, 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 muy bien, depende, ok. Alberto, ¿depende de lo del espacio político o era la otra pregunta de lo divertido? Ok, dicen que sí. Sí, pero depende cómo las personas lo perciban. Eso es interesante, pero ahí podríamos conversar. Ahorita voy a eso, ¿no? Sí, al menos en nuestro país es el Estado quien principalmente construye un discurso museográfico en la red de museos de Lina. Ok, ahorita, uy, están diciendo muchas cosas. Vámonos a la siguiente y ya converso yo con ustedes sobre lo que han dicho. Entonces, de todo esto, hemos dicho, el museo es un espacio de aprendizaje y de comunicación, no necesariamente es una escuela, pero parece escuela porque hay una cuestión rígida, institucional, un ordenamiento, hay una manera de aprender diferente, sí es confiable, nos dicen que sí tenemos que hacerlo atractivo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo divertido queda un poco ahí como para pensar. Y luego en el espacio, si es un espacio político, me dicen ustedes sí, pero depende, ¿no? Cómo las personas lo perciben. Y luego dice sí, porque en México los museos, la mayoría de los museos, claro, el 90% de los museos son, eh, están hechos por el Estado y se alinean, ¿no? A un discurso museográfico en la red de museos de Lina, pone el compañero. Muy bien. Miren, primero, pues lo interesante aquí es que este ejercicio de estas preguntas fueron hechas por un artista de arte contemporáneo que puso estas preguntas en varias como pantallas en el Getty Museum allá en Los Ángeles. Y él dijo, bueno, yo quiero saber lo que la gente piensa de qué atributos tiene un museo, ¿no? Entonces, son preguntas, son algunas, no son todas, y es una traducción libre del inglés que yo hice, y un poco es para pensar que los museos son espacios de aprendizaje, que son diferentes a la escuela, pero seguimos teniendo dudas, ¿no? Por esta cuestión que decía Aimé, decía, son rígidos, hay una institucionalización, que habría que pensar qué es eso de institucionalización, pero se reconoce que sí hay un aprendizaje y que es diferente a otros espacios de aprendizaje. En el aspecto de que si son divertidos o atractivos, pues yo, y aquí con la compañera de Uruguay, yo diría que es un espacio de memoria, un centro clandestino de detención, es un espacio divertido, ¿verdad? O sea, ahí ponemos en duda como esto, como forzarnos a pensar, ¿cómo les diré? Como una tendencia en los 90, ¿no? De juntar educación y entretenimiento y decir que los museos entraban en este espacio de edutainment en inglés, que tenían que ser divertidos como si fueran un parque de diversiones, y muchos autores reflexionaban y decían, no tendrían por qué ser así, ¿no? Porque los museos, incluso los de ciencia o los de niños, no es que puedas ir a jugar y a divertirte, pero reconocemos que en el museo también hay conflictos, ¿no? Y hay emociones negativas, no negativas, pero no todo es, eh,
no todo fluye de una manera amorosa, por decirlo de alguna manera. Los públicos se enojan, los públicos están en desacuerdo, ¿no? Hay controversia. Y también nosotros como educadores de museos podemos llegar a tener diferencias de perspectiva con algunas exposiciones, aunque nosotros pertenezcamos a la institución, y esa es la gran tensión que siempre tenemos los educadores de museos frente a una posición crítica frente a lo que está exponiendo el museo, pero también reconocemos la potencialidad de la institución a la que pertenecemos. Y esto lo discute muy bien una autora que se llama Carmen Morsch, ¿no? En un texto traducido al español que se llama, que tiene que ver con toda esta crítica, ¿no? Sobre lo que son las visitas guiadas, sobre lo que es el espacio de interacción con los visitantes. Y ella dice, bueno, al final del camino tendríamos que ir en contra de nosotros, ¿no? Y el texto se llama así, contradecirnos a nosotras mismas, ¿no? Contradecirnos a nuestro pensamiento de lo que creemos que es un museo, lo que podemos hacer en un museo, lo que nos han dicho que la educación en museos es, ¿no? Entonces les recomiendo mucho ese texto. Y luego dice, eh, el Estado, ¿no? El que construye el discurso museográfico. Bueno, aún así, en el Estado, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, que es en México como nuestro ícono, ¿no? Nuestro museo del cual han partido muchas otras maneras de hacer museos, por lo menos dentro del INA en muchos años, también hay una crítica, ¿no? De lo que ahora es la construcción de ese museo, su forma arquitectónica, incluso entre los especialistas, porque al centro del museo, ¿no? Es un rectángulo, quien no lo conozca, y como la manera, el espacio principal de ese rectángulo están los mexicas, y de ahí parten el resto de las salas, ¿no? Y como si no hubiera habido un antes de los mexicas cuando llegaron a Valle de México, y como si fuera lo fundacional de lo que ahora consideramos que es el territorio mexicano. Y claro, ahí hay un discurso nacionalista muy potente, ¿no? Que conformó la idea de nación de este país hasta en los libros de texto de las escuelas. En ese entonces, ¿no? Los libros de texto y los museos iban de la mano, iban hasta el programa de estudios, iba de acuerdo a lo que se exhibía en los museos en los años 50, 60, 70, hasta que ya hubo una serie de cambios en los libros de texto, en lo que entendemos que es la educación. Y aunque el museo no lo podemos reconstruir, pues sí hay como una serie de críticas a ese discurso nacionalista, ¿no? De lo que es el museo, de lo que el propio museo es. Y esas críticas han surgido incluso de la propia área de los museólogos, ¿no? Y de los gestores culturales y de los antropólogos y todos aquellos que nos dedicamos al patrimonio. Y luego dice acá Carla, dice, como el Museo de Memoria Circular de Morelia no tiene nada de divertido, exacto, justo, ¿no? O sea, ahí es cuando uno dice, cuando tenemos que poner en crisis, en crítica esos elementos que nos dicen que un museo podría ser divertido, que hay que hacerlo atractivo, y tú dices, ¿cómo voy a ser atractivo si en realidad lo que quiero es aquí que los públicos en los museos de memoria tengan una conciencia del pasado reciente y que lo que sucedió y esa represión de Estado no vuelva a suceder, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien, gracias Lucía. Así es como si el museo fuera la proyección de la escuela, exacto. Así nacieron los museos en este país, en México. Por eso les decía que mucho de lo que voy a decir aquí, pues claro que está imbuido por mi historia dentro de los museos de México y nuestro horizonte de nuestra propia historia en México, pero hay otras historias en Latinoamérica como la de Lane, ¿no? Que esto que tú nos dices, ¿no? Acá estamos tratando de que vayan más niños. Bueno, acá nosotros hemos trabajado de una manera muy potente con ciertos grupos de públicos, pero ahora estamos tratando de abrir, ¿no? La visión y decir, hay otros públicos que no han sido atendidos y que también los museos pueden trabajar con ellos. Pero bueno, entonces, en este sentido, pues entonces, ¿qué es un museo? ¿Qué es lo que ustedes han estado discutiendo en este seminario a lo largo de todas las sesiones, ¿no? Conservación, investigación, restauración, interpretación, todos estos profesionales que han estado con ustedes para hablar de lo que es un museo. Y otra cosa muy importante que hay que pensar, ¿para qué sirven los museos? Nosotros como educadores de museos profesionales, estudiosos o interesados, claro que tenemos muchas razones y decimos, claro, los museos sirven, ¿no?
congregan a las personas, queremos que discutan sobre los temas, pues, complejos como la historia reciente, pero también queremos que se las pasen bien, queremos que disfruten el arte, queremos que vean a nuevos autores, a nuevos pintores, o que, no sé, repensemos, ¿no? Por ejemplo, el papel de las pintoras en el arte ahora, como todas estas exposiciones tan grandes, tan hermosas que ha hecho San Carlos, y que nos han puesto como a repensar estos temas de género, de la diversidad, ¿no? Es decir, nosotros le podemos encontrar mucha utilidad. Sin embargo, los públicos, para las personas con las que trabajamos, ¿para qué les sirven? ¿Qué se llevan de los museos? Que no solamente sea una visita de media hora, porque déjenme les digo que los datos, ¿no? Las encuestas nacionales de museos que se han hecho a través del Instituto Nacional de Geografía, Estadística y Geografía del INEGI en México, quien hace todas las encuestas nacionales, estas encuestas tan importantes que se han hecho, lo que nos arrojan es lo que nosotros siempre hemos sabido, que nuestros públicos visitan el museo máximo entre media hora y una hora. Y entonces, en ese tiempo que nos visitan, está hablando de una visita general, ¿no? Ya hablaremos de las especificidades, si están en un curso o están en un proyecto más profundo, más específico, de más tiempos, pero el público en general, así, en esto que también vamos a pensar que es eso del público en general, ¿qué sucede en esos 30 minutos, esa hora, y qué impacto y qué profundidad puede haber en la vida de las personas? Bueno, esto lo vamos a discutir con alguno de los autores, ¿no? Por acá alguien me dice, también tenemos museos de la memoria, ¿será porque yo trabajo con niños? Se me escapó. Claro, no, sí, no, no te preocupes, Ellen, por supuesto, ahí yo estuve haciendo un recorrido ahí por tu país tan bello, Uruguay, y visité varios museos, los museos que ustedes tienen. Experiencia significativa sería lo ideal. Gran tema, Carla. ¿Qué es eso de experiencia significativa? Ese es un apellido que le hemos puesto a la experiencia, y yo lo sigo repensando. ¿Qué es eso de experiencia significativa? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Cómo se dan? ¿En qué momento? ¿Cómo vuelven a surgir en la vida de las personas después de la visita al museo? No tenemos mucho escrito en México, porque igual en español sí, en otros países, pero escribimos poco los educadores de museos, pero tenemos muchas reflexiones desde la práctica, desde la teoría, desde la enseñanza. ¿Qué es esto de experiencia significativa y cómo se recupera esa experiencia? Ahorita lo vamos a ver. La disyuntiva es cómo lograrlo. Los museos sirven para difundir, investigar, intercambiar. Exacto. Eso es lo que la definición del ICOM nos dice, ¿no? Ustedes ya han visto la definición del ICOM. Acá está, les traigo rápidamente, no me voy a detener porque quiero ver a los autores que traemos. Pues la definición del 2007, porque ustedes saben que cambió hace unos años. Y aquí están los fines, ¿no? Educación, estudio y recreo. Esta palabra siempre me puso a pensar mucho, ¿no? En verdad, la gente es parte de su vida como, ¿qué hago en mi tiempo libre? Y en ese tiempo libre acuden a una institución, a un espacio que es primordialmente de aprendizaje. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y lo cual me hace muy feliz que la gente vaya a los museos. Luego tenemos la nueva definición con la que se estaba trabajando, ¿no? Que ya incorpora esta parte del diálogo crítico, que abordamos conflictos y desafíos del presente, ¿no? Que garantizamos que las nuevas generaciones tengan esta igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio, ¿no? También es eso. Los museos nacen en los gabinetes de curiosidades o en estas colecciones reales solo para un tipo de personas. Y coleccionar era solamente para cierto tipo de personas, en donde los estados-nación se estaban apenas conformando. Eso ustedes ya lo han visto en el seminario, ¿no? Entonces, la apertura de estas colecciones reales, de estos objetos que eran exclusivos para la élite, ¿no? Cambiaron completamente lo que es un museo en la época moderna, ¿no? El museo como un espacio para los públicos ahora diversos, para los públicos que quieren aprender sobre el tema que el museo está exponiendo, los públicos que quieren interactuar, los públicos que no rehúsan
el desafío, el conflicto no lo vean como algo negativo, lo estoy diciendo como un espacio de discusión, de argumentación, de intercambio de ideas, y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero bueno, esta no fue la definición que quedó, ¿no? Esta fue se estaba trabajando, pero es esto, ¿no? Esta es la definición anterior a la nueva del 23, retoma como toda esta parte, ¿no? Contribuir a la dignidad humana, a la justicia social, a la igualdad mundial, al bienestar. Son espacios sin ánimo de lucro, participativos, de colaboración activa, ¿no? Con todo esto lo hacemos justo si volteamos un poquito nuestras funciones. O sea, nosotros coleccionamos, preservamos, investigamos, interpretamos, que aquí es interesante porque en esta definición anterior a la actual que se estaba discutiendo, ustedes la actual ya la conocen, pero sí les quise traer un poquito como el proceso, ¿no? Habían quitado la parte educativa y esto ya les voy a contar. Eh, Quitaron la parte de educación, pero un grupo y sobre todo gente de Latinoamérica con Mila Chovato, que tiene un texto muy bueno que se los recomiendo, con mucho gusto se lo puedo compartir a Diana para que ustedes lo revisen. Ella pues retoma, decir, bueno, ¿por qué quitaron la parte de educación? ¿No? ¿Qué estamos todavía teniendo los educadores de museos que justificar nuestro trabajo en un espacio que es un espacio primordialmente educativo? ¿No? Pero ahorita vamos a ir más a fondo en esto. Bueno, ya para terminar esta parte, irnos con los autores que hoy quiero discutir y ya les diré por qué retomé estos autores. Aquí están los gabinetes de curiosidades, estos gabinetes de pintura, vean, ¿no?, cómo se exhibían, eran para una élite, era como, sobre todo en estas épocas que el arte también estaba relacionado pues con los mecenazgos, ¿no?, con las obras en encargo para la élite, y ya después cuando surja la burguesía con esta capacidad económica de comprar y de generar también colecciones. Pero bueno, y otro tipo de museos se retoman, ¿no? La idea de gabinetes, esta manera de mostrar el conocimiento, de organizarlo. Vean, este es el museo, son museos de historia natural. Tenemos este es Martión, un artista de arte contemporáneo que él retoma como la idea de los gabinetes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una manera de ordenar el mundo. Digo, porque las conchitas y los fósiles no viven así, ¿verdad? Y tampoco las aves viven así. Lo que hemos hecho los seres humanos es clasificar el mundo. Y esa es la idea que está al fondo de lo que es un museo. Un museo es una manera de conocimiento, de acercarse al mundo y de representar la realidad. Esto que están viendo no es la realidad. Los animales no viven así en sus ecosistemas, ¿verdad? Y ni no sé qué sea, una leona, si es una leona, y de acá sí sé que es un león, no viven así en África, ¿verdad? Arriba de una vitrina, ni siquiera, y aquí se alcanzan a ver a las mariposas, cómo están ordenadas. Entonces eso, el museo pone en un espacio físico, ¿no? Esto es una galería, ¿no? En un espacio físico, construido exprofesamente o no, una representación del mundo. Y esa representación del mundo tiene que ver con una clasificación de cómo ordenamos ese mundo y esa realidad, y eso tiene que ver con una manera de conocer el mundo. Esta es una forma de pensar el mundo desde Occidente, ¿no? Porque la forma museo, como ahora la conocemos, nace en Occidente en 1600 y tantos, con el Fitzwilliam, allá en Oxford, en Cambridge, en estas universidades inglesas. Podríamos por ahí decir de los primeros museos modernos, como ahora los conocemos. Entonces, si los museos son una forma de conocimiento y de representar ese conocimiento, lo que pretendía, bueno, acá tenemos el Museo Nacional de Arte, aquí en México, aquí tenemos creo que este es el LAC, no, mentira, no es el LAC, este es el Getty, el Getty en Los Ángeles. Lo que pasa es que esta pieza es muy parecida a una que tenía en el LACMA. Este es el gran espacio blanco, ¿no?, de los museos contemporáneos, o sea, cómo fuimos de aquí, cómo fuimos cambiar a estas maneras de representación, a estas maneras de representar la naturaleza y los animales y el mundo, a este tipo de representación, ¿no? En los 60s, cuando los artistas dicen, no, la manera en que el museo representa el arte no nos gusta, queremos
cubo blanco para representarlo. Pero aún así, lo que yo quiero sostener aquí con ustedes y que podemos estar en desacuerdo, y eso estaría muy bien también, es que si hemos buscado a lo largo de más de 400 años, 500 años, no sé, desde 1600, 1500, desde esos primeros museos modernos, el museo en estas maneras de representación, en esta manera de trabajar como un dispositivo, ¿no? Esto lo retoma Eileen Hooper Hill en su revisión, también otra autora que les recomiendo leer, una autora inglesa muy crítica y una también de las clásicas dentro de educación en museos. Ella dice que, retomando a Michel Foucault, dice, los museos, es esto que les digo, ¿no? Es una manera no solamente de representar el mundo visualmente, ¿no? Porque esto eh, le hemos puesto en el centro la visualidad, ya después hemos trabajado con otros sentidos, ¿no? Con el sonido, con el tacto, en estas reflexiones prácticas y teóricas sobre la inclusión, también tienen que ver con, no, con el conocimiento, sí, pero también con quién produce ese conocimiento. Y quien produce ese conocimiento es una manera de entender también al ser humano. En ese entonces al hombre, que ahora diríamos hombres y mujeres, pero como ustedes saben, por muchos años para englobar como a las hombres y a las mujeres decíamos el hombre con H mayúscula, ¿no? Que ya hablaba por todas y todos y todes, pero pues ahora ya hemos entendido que no va por ahí, ¿no? Y que eso también ha dejado oculto, poco visibilizado y estudiado, pues otras maneras de conocer el mundo y de representarlo desde otros puntos de vista. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Entonces, al final del camino lo que quiero es que pensemos que si el museo ordena el mundo y es una forma de conocimiento, también es una forma de enseñar ese conocimiento y es una forma de disciplinar los cuerpos al interior de este espacio, ¿no? Entonces, esos primeros museos modernos cuando se abrieron, y Eileen Hooper Hill tiene este recuento muy interesante, ¿no? Justo decía, los museos se abren para que conozcas, para que aprendas, ¿no? Desde el primer momento fue eso, hay un elemento educativo ahí. Pero lo importante es entender qué se entendía por educación en ese entonces y qué entendemos ahora por educación. Pues en ese entonces, educar significaba que el pueblo, el obrero, ¿no? El pueblo que no pertenecía a la gente, que no pertenecía a esa élite, pues iba a entrar a un museo para educarse. Pero la educación centrada en la vista exclusivamente, por solamente ver, ¿no? Por solamente recorrer estas vitrinas, pues tú ya aprendías. Y por leer, si es que sabías leer, si es que habías ido a la escuela, porque en ese entonces, pues la escuela no es la educación y la escuela no era un derecho como ahora. Y no todo el mundo iba a la escuela, muchas mujeres pues no estudiaban, ¿no? Porque no se los permitían. Entonces, y aparte, disciplinábamos cuando yo digo que se disciplina el cuerpo en el espacio, también tiene que ver cómo recorrías, ¿no? Estos espacios. Cómo tu cuerpo tiene que ir a la izquierda, tiene que ir a la derecha, tiene que leer ciertos textos, tiene que estar callado. En este espacio no se habla, no se toca, no se corre y el cuerpo se tiene que ajustar, ¿no? Como a estas maneras de cómo estamos exhibiendo lo que está ahí. Y lo que exhibimos en ese espacio es valioso, es único, es exótico, ¿no? O sea, si pensamos como en estas colecciones, pues todos estos animales y todo esto que se trajo pues de muchos lados del mundo. Y ustedes, como han visto también en la historia de los museos, pues muchas colecciones que aquí no traigo, pues fueron, bueno, aquí está el Louvre, ¿no? Uno de los, así, el ejemplo, como en British, el Louvre, estos museos nacionales creados con colecciones del expolio, de la guerra, del despojo, del robo, ¿no? A otros pueblos, pues aquí están, en estos museos. Y aparte, ¿en dónde están? ¿No? En estas como grandes espacios así majestuosos, todo el mundo nos callamos, nadie dice nada, y tengo que recorrer de cierta manera el espacio. Pues bueno, ahora ya no es así. Hemos criticado, analizado estas maneras de exhibición, estas maneras de representación y los museos también han cambiado, han repensado su manera de exhibirse.
Tan es así que ahora museos en Berlín, en Londres, en muchos lados en Europa, en México, en Latinoamérica, están repensando cómo fueron hechas sus colecciones, ¿no? Están repensando cómo exhibirlas a los públicos y cómo decir que muchas de estas colecciones no lo están pensando, lo están haciendo. En Berlín tuve la oportunidad de ver una exposición que tenía que ver con objetos africanos que por muchos años los curadores pues habían ocupado como objetos de arte, pero esos objetos no eran objetos de arte, eran objetos rituales que tenían vida propia, ¿no? Y que fue muy complejo, bueno, que se robaron, ¿verdad?, de toda la colonización en África. Y en esa exposición los curadores dijeron, tenemos que repensar cómo estos objetos llegaron, pues sí, llegaron por el robo, ¿verdad? Y dos, cómo los estamos exhibiendo, porque estos objetos son parte de la vida, de los rituales y del corazón de las personas que nosotros pues, expoliamos y los entendimos de otras maneras o los quisimos pensar así, ¿no? También la representación del cuerpo humano ha sido como muy controversial. Hubo una exposición hace poco que se llamaba Ser Humano, Being Human, en la colección, en la Wellcome Collection, que es una colección de medicina. Y pues es muy controversial porque también aceptado y lo expusieron, vayan a verla, hay fotos ahí en la Wellcome Collection y está como el statement, el documento, de que si queríamos que aprendiéramos sobre los seres humanos, pues íbamos a exponer cuerpos vivos, ¿no? Y esto éticamente ahora se ha cuestionado mucho y muchos museos han retirado esos cuerpos, ¿no? Esos restos humanos. Y en la Wellcome Collection también hacen una crítica muy fuerte, ¿no? De cómo los cuerpos de los colonizados o de los pobres o de la gente de color fue ocupada para experimentos médicos y que el resto de la humanidad nos hemos beneficiado de eso, al igual que con los animales, ¿no? Pero bueno, no nos pongamos tristes, hablemos de otras cosas, más bien vayamos. Y bueno, después surgen, ¿no? Estos espacios 100% no es que estén enfocados al aprendizaje o a la educación, sino que lo hacen explícito, ¿no? Como los museos de ciencia y los museos de niños. Los museos de ciencia y los museos de niños tienen muy claro que dicen, aquí se viene a aprender, ¿no? Los museos de arte no lo sé tanto y los museos antropológicos o arqueológicos tampoco, de hacer explícito. Y al hacer explícito el que aquí venimos a aprender, se viene a cuestionar qué es aprender, no solamente qué es aprender, qué es educación, cómo nos diferenciamos de otros espacios educativos, cómo nos diferenciamos de otros medios de comunicación también, ¿no? O sea, si ocupamos videos, si ocupamos iluminación, si ocupamos audio, si ocupamos, es decir, cómo nos diferenciamos, no sé, del cine, aunque ocupemos cine y documentales en nuestros propios museos, o de otros eh, espacios también de entretenimiento, ¿por qué no? Todo esto es una gran discusión que sigue en los practicantes de museos y en quienes los estudiamos, ¿no? Entonces, aquí les puse algunas fotitos, unas imágenes. Las zonas arqueológicas también los hemos considerado ya museos desde hace mucho tiempo, los museos comunitarios, las casas museos, el Museo Nacional de Antropología, aquí está, un poquito esta sala de los mexicas, pues tiene una museografía todavía muy tradicional de que vamos a entrar y de por solamente ver, ¿no? Los objetos vamos a aprender, pues no es tan así, necesitamos ahí una mediación, interpretación, un diálogo, ¿no? Y bueno, las pinacotecas, los zoológicos también, museos que en su arquitectura en los 90 hubo un boom de una arquitectura contemporánea para los museos, museos de arte contemporáneo, museos como polos de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Museos hechos por las propias comunidades bajo ciertas maneras de hacer museo más tradicionales, aunque lo comunitario también rompe con la idea de museo tradicional, ¿no? Como ven, se van mezclando. Museos en donde no hay objetos en sí y donde la comunidad tiene que participar, como este Museo de las Relaciones Rotas, ¿no? De que lo que habla en realidad es eso, de las historias de amor, de las relaciones rotas y que el objeto es el pretexto para este museo, esta exposición como tal, que le llaman museo, pero bueno, acá vino a México en el Museo del Objeto, ¿no? Y bueno,
Y ya para terminar esta parte es el Museo de la Niñez, allá en Inglaterra también, ¿no? De lo que significa ser niño, de los objetos que se relacionan con la niñez, con las infancias, y bueno, también su manera de exhibirse. Otro tipo de museos creados por artistas, este es el Museo de Salinas, para quien sean, que no sean de México, Salinas de Gortari es un expresidente de México, es como la transición que hizo México de un México que venía de un nacionalismo como muy arraigado hacia una etapa neoliberal en donde el Estado se deshizo, ¿no? Y vendió y robó muchas de las industrias públicas y el estado de bienestar de lo poco que quedaba, pues ahí se fragmentó en esta época y es ahora uno de los villanos, ¿no? Políticos más reconocidos en nuestra arena política y el artista lo que hizo fue recolectar todas estas manifestaciones, ¿no? Culturales, estas manifestaciones materiales de la representación de Salinas, o sea, quien no sea de México, pues Salinas era un presidente que era calvo y entonces eso fue de mucho escarnio. Y lo interesante es que ahora los museos no necesitan estar como amparados por una institución pública masiva como es el INA, el INBA, sino que el artista, esto que ustedes ven ya fue en el Museo de la Ciudad de México, lo expuso ahí, pero en realidad él empezó en el baño de su casa. Y él dijo, ay, mira, ya tengo una colección y ya tengo un museo. Entonces invitaba a la gente a ver su museo, el Museo Salinas, en el baño de su casa. Y ya después lo fue expandiendo y aquí estamos. Entonces, como ven, pues los museos son amplios y diversos. Ustedes ya lo conocen, lo observan, lo viven. Este es un museo inflable, un espacio expositivo de los compañeros de Cochitlán, si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme, de la zona arqueológica allá en Jalisco, que dijeron, no es suficiente de estar en el espacio del museo de sitio, tenemos que salir, pero esto no es nuevo. Esto es apenas reciente que lo hicieron los compañeros, un ejercicio muy interesante, pero esto viene son herederos, vamos a decirlo así, vienen siguiendo una tradición de reflexión sobre el museo fuera del espacio de sus cuatro paredes que viene desde los años 70 con la mesa de Santiago y toda esta reflexión de lo que es un museo. Pero bueno, vámonos aquí por dentro. Y otro tipo de museos móviles, ¿no? Como este museo en un tráiler, que es un museo de arte contemporáneo, este museo de ciencias, este era un museo que hizo el gobierno de la Ciudad de México y que ahora ya no lo circulan tanto, pero bueno. Entonces, en este sentido, nos da pie, pues como ustedes vieron, a pensar qué es esto de la educación, ¿no? ¿Qué es esto de la experiencia en el museo? ¿Qué es esto eh, de aprender en un museo? Y lo primerito que yo les quiero platicar es de este autor, ¿no? Que es un autor, vamos a decir, clásico dentro del mundo de los museos que se llama George Haynes. Acá en México, compañeros y compañeras, pues hemos transitado en esta reflexión de lo que es educación en museos, revisando un montón de autores, ¿no? Diferentes y cada uno tendrá como sus autores a los que sigue, a los que profundiza, a los que reflexiona. Yo les voy a mostrar dos autores, aunque ya les he dicho tres a los que leo, que son Eileen Hooper Hill, el texto de Mila Chobato, que es reciente, ese lo leímos en el 2025, lo estamos recuperando ahora para la clase del ENCRIM que doy, que se los recomiendo mucho, de un volumen nuevo, nuevito, del 2025 sobre educación de museos y patrimonio, que se lo puedo compartir a Diana para ustedes. Eileen Hooper Hill, una mujer que desde los 90 se ha escrito y que sigue vigente sobre historia de los museos, educación en museos, públicos y museos. Y George Haynes es otro de los autores que para mí es un pilar, que acabo de leer un artículo de una autora que retoma las ideas de George Haynes para el análisis expositivo y me pareció fabuloso, ¿no? Que sigue estando tan vigente. Entonces, en México hemos transitado por muchos autores y muchas como maneras de pensar lo educativo. En el INA se inició llamándose servicios educativos y a quien llamaron, ¿no? Para realizar la labor como de visitas guiadas, ¿no? En el museo, en los museos de Lina, el primer grupo al que se llamó fueron a profesores frente a grupo, ¿no? De educación básica. Entonces, eso lo que nos está dejando ver es la manera en que se pensaba en ese entonces lo que era la educación de museos.
que era un brazo, ¿no? De las escuelas. Entonces, museo y escuela eran como uno solo y eran como dos caras de lo mismo, porque los libros de texto, los museos y el personal que atendía a los grupos, pues todos venían de la escuela. Y la escuela pensada como ahí también la escuela es algo muy importante. Quien sea pedagogo, corríjame, yo no soy pedagoga, pero me gusta mucho la educación y he leído, conversado y me dedico a esto. La escuela, el pensar la escuela también ha evolucionado, ¿no? La propia escuela ha hecho sus cambios y ha generado modelos de enseñanza-aprendizaje que la han disrumpido al interior. Entonces tenemos ejemplos desde cómo es que objetos reales se incluyen adentro del aula y después aquellos que pensaron, que dijeron, saben que a los niños los tenemos que sacar del salón de clases y que vayan a ver en ese entonces las granjas, ¿no? O cómo trabajan las personas, que tengan contacto como con la realidad. Y después vinieron, pues lo que todo el mundo conocemos después de la posguerra en los años 40, pues 45, 50, todas estas escuelas con un corte constructivista, progresista, ¿no? Y tenemos Reggio Emilia, tenemos ¿cómo se llama? Bueno, Reggio Emilia es como toda una, todo un trabajo con niños de 3 a 5 años, ¿no? Ahí trabajando en Italia, en la Emilia Romana. Tenemos Montessori, pero también tenemos muchos otros que los museos hemos alimentado, no nos hemos alimentado también, pero después tenemos todas estas escuelas activas, progresistas, que vienen de toda esta ola, y que aún conviven con lo que llamaríamos un modelo de enseñanza tradicional en donde se piensa que las personas tienen que ser meramente receptoras, ¿no? De lo que el maestro dice y que solamente tienen que pues, ir siguiendo un currículum y que no hay como posibilidad de que se pueda como enriquecer ese currículum o que los niños o las personas también tienen vivencias, experiencias y otros conocimientos que se van completando junto con la escuela, ¿no? Entonces, y eso se sigue conviviendo, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, ahora otras maneras de enseñar y de aprender. Y bueno, entonces, la educación yo la entiendo como un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tenemos que entender que la enseñanza ha evolucionado, ha cambiado, que sigue conviviendo con modelos tradicionales y que el aprendizaje también, que tiene que ver con una cuestión sí meramente cognitiva, no meramente cognitiva individual de la psicología cognitiva o de la capacidad de un individuo, sino que este proceso también está atravesado por maneras de entender el mundo, por contextos sociales, culturales y está empañado por desigualdades, ¿no? Por mucho tiempo se pensó que la escuela nos igualaba a todos. El uniforme es lo que hace, iguala a todos y todos aquí vamos a ir como creciendo juntos porque la educación esa era como el gran, pues la gran esperanza, ¿no? Del mundo. La educación nos iba a abrir las puertas a mejor trabajo, a ser mejores personas, a ser mucho más críticos, reflexivos. Después hubo un momento muy neoliberal y sigue habiendo, ¿no? En la educación nos va a dar de las herramientas necesarias para ser mejores trabajadores en las industrias que nos necesitan, pero al final de camino pues yo creo que sigue ahí en Latinoamérica, ¿no? Uno de los grandes educadores, Paulo Freire, sigue influyendo y ha sido una gran influencia para la educación en museos en Brasil y también aquí en México, no de manera tan explícita, pero por lo menos en mis clases lo retomamos y revisamos esas influencias gracias a los compañeros brasileños. Paulo Freire lo que decía, bueno, es que esa es una educación bancaria, ¿no? O sea, en realidad lo que se dio cuenta ahí es que la educación tiene que ser un espacio de liberación, de crítica y de conciencia histórica, ¿no? Que los individuos tienen como que tener. Entonces, en este sentido, la escuela ha recibido muchas críticas, la educación, pero el mismo campo educativo ha autocriticado, se ha reformado, ha buscado como otras salidas y se ha repensado y ahora todo esto convive en sí mismo. Lo mismo en educación en museos, ¿no? Entonces, al final del camino, este proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso, es un acto comunicativo, ¿no? Hay una interacción entre los visitantes y el educador de museos o entre el museo y el visitante a través de una serie de interfaces que no solamente es el objeto en sí, ¿no?
sino los textos, las cédulas, el catálogo, los videos, la iluminación, el espacio museográfico, es decir, todo lo que deba ser un museo. El edificio, hay personas que se siguen sintiendo inhibidas por el edificio del museo, ¿no? Ven estos así espacios gigantescos, hermosos de los museos nacionales y dicen, no, no entro, no es para mí. Todavía tenemos como esos asuntos, ¿no? O por los mismos objetos ahí exhibidos, el arte contemporáneo, no, pues quién sabe eso qué será, no le entiendo, ¿no? Pero bueno, entonces en este acto comunicativo, como ustedes saben, pues hay un emisor, un mensaje y un receptor, pero lo más importante de aquí es que no es una línea, no es solamente yo emito un mensaje y tú lo recibes pasivamente y ya. No. Desde un punto de vista mucho más constructivista, hay un emisor, un mensaje, un receptor y hay una retroalimentación y es un círculo, porque este receptor no es pasivo, ¿no? Y no solamente, sino que está imbuido en una serie de experiencias y de aprendizajes previos y sobre todo, como les decía, en un mundo tan desigual, en países tan desiguales en los que vivimos, pues también tenemos niños y niñas y personas, pues que su estímulo, como los estímulos cognitivos o como, ¿cómo decirlo? Como su acercamiento, pues a objetos diferentes a los que podrían encontrar en su casa o en su medio, o a los libros, o a otro tipo de experiencias, solamente sucede en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, como diría un sociólogo que muchos de ustedes conocen, Bourdieu, tiene que ver también con el capital cultural y social y económico de las personas. Entonces, la escuela trata de igualar, pero no todos somos iguales y hay diferencias, distinciones, como diría Bourdieu, pero en realidad son desigualdades, ¿no? Y desigualdades cognitivas, sociales, económicas. Entonces, en este sentido, pues no podríamos pensar que el receptor pues llega vacío, ¿no? Sin experiencias y todo, ¿no? Hay un diálogo que hay entre este emisor y receptor, este mensaje se este mensaje se trastoca y se enriquece en ese círculo comunicativo, ¿no? Entonces, este es un cuadrito, todo lo que les he enseñado de un artículo sobre comunicación educativa, pero que nos va muy bien como a lo que estamos como tratando de ir pensando, ¿no? Entonces, el docente como emisor receptor, pero es un facilitador, ¿no? Tiene esta misión de enseñar y aprender, pero también aprender. Hay una comunicación horizontal y participativa, hay un conocimiento compartido y socializado, y hay un generador de ambientes de aprendizaje, ¿no? Y los alumnos, pues, son nuestro receptor, por decirlo de alguna manera, o aquel que nos escuche y que interactúa con nosotros, queremos que sea reflexivo, crítico, creativo, ¿no? Que haya una comunicación bidireccional y que haya una construcción del conocimiento a partir de lo que él ya trae, de sus experiencias y conocimientos previos, y que lo nuevo que esté aprendiendo y conociendo, pues también tenga como este acomodo, ¿no? Como este acomodo dentro, pues sí, de su cerebro, ¿verdad? La manera en que conocemos a partir del cerebro, y como esta manera de que estos acomodos de esta nueva información, que el aprendizaje no solamente son datos, ¿no? O nombres de autores, o nombres de artistas, o nombres de los objetos, sino también contextos, también tiene que ver con valores, también tiene que ver con actitudes, y que estos nuevos aprendizajes nos lleven al cambio, ¿no? Para mí, la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver también con el cambio. Ahora, ¿qué es esto de aprendizaje en museos? ¿Qué entendemos por aprendizaje en museos? Pues bueno, este cuadrito que les estoy enseñando aquí no voy a profundizar porque estos son por lo menos 2 clases y leernos enterito a George Hein en su texto clásico El Museo Constructivista, donde plantea que para que haya una, en los museos, el aprendizaje en los museos es un aprendizaje muy específico que tiene que ver con lo que él llama la experiencia museística, ¿no? La experiencia educativa. Es decir, nosotros tenemos a lo largo de la vida muchos tipos de experiencias, pero la experiencia educativa en los museos es muy distinta a otro tipo de experiencias. Y esa experiencia se tiene que organizar adentro del museo. Y aquí entramos los educadores de museos. La gente no llega y dice, wow, ya aprendí todo lo que hay aquí adentro. No,
esa experiencia se organiza y en una primera capa, esa organización de la experiencia entra por el espacio museográfico y por las cédulas y la disposición de los objetos y la relación de los objetos que hizo el curador. Sin embargo, hemos visto que si no hay una participación del educador de museos en esa propuesta educativa, más bien en esa propuesta museográfica expositiva, pues a veces las personas no entienden y están en su derecho, ¿no? Porque a lo mejor la relación entre objeto A y objeto B que hizo el curador no está siendo explícita o no le tienen nada que decir a las personas. O los textos que se escriben, si no han sido puestos a evaluar con los públicos y con el entusiasmo de los educadores, ¿verdad? De decir, bueno, a ver, este texto que va para este tipo de públicos, pues déjame decirte que estos términos tan, pues no sé, sofisticados o tan específicos que ocupan a veces los colegas eh, curadores, pues son para ustedes, ¿verdad? Para los curadores y los expertos, pero no para los públicos de museos. Hay un texto muy bonito que habla sobre los museos de ciencia, en donde dice, los museos de ciencia no son espacios donde los curadores y los científicos vayan a hablar de sus investigaciones como si le hablaran a sus colegas. Para eso están los artículos de revistas especializadas, los congresos especializados, los reportes que tienen que hacer en su laboratorio. No, eso no somos los museos. No somos espacios para unos cuantos, una élite cognitiva. No, eso no somos. Los museos somos espacios para públicos diversos con necesidades diversas, ¿no? Necesidades de aprendizaje diversas y que esos públicos también traigan aprendizajes, conocimientos, actitudes y valores de su vida, ¿no? Y que la traen junto con el museo y que vienen a discutir, a reflexionar, a maravillarse. También los museos son espacios donde también nos sentimos a veces tristes, ¿verdad? O nos emocionamos, o hacer conciencia histórica, ¿no? O aprender de muchas otras cosas. Eso es para mí los museos. Entonces, el museo es un espacio de aprendizaje. Pero la cosa aquí es que estamos pensando que es el aprendizaje. Pero bueno, entonces George Hein lo que dice que hay una teoría del aprendizaje, Theory of Knowledge, y una teoría del aprendizaje que se intersectan y hacen esta cruz. Y dependiendo en estos cuadrantes es el tipo de museo y de interacción que tenemos con nuestros públicos, ¿no? Entonces, de un lado tenemos aquellos aprendices que construyen su conocimiento, del otro lado, aquellos que piensan que las personas van aprendiendo de poquito a poquito de lo que yo les diga y que yo voy ahí como poniéndoles en una tabula rasa adentro de su cabecita lo que tienen que aprender, desconociendo toda esta historia que les estoy contando. Y entonces en esta intersección de la teoría del aprendizaje y la teoría del conocimiento, donde dice que el conocimiento existe fuera del aprendiz, ¿no? Que es algo externo, o que todo conocimiento es construido por el aprendiz y de manera personal o de manera social, que eso es muy importante. No tenemos que dejar fuera todo el contexto sociocultural de los públicos e incluso el nuestro. Yo por eso les conté mi trayectoria como educadora de museos, ¿no? Porque yo explicito desde dónde hablo, desde dónde estoy parada y qué entiendo por esto, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento largo, tenemos estos 4 cuadrantes en donde dice George Hein como ejemplo, ¿no? Donde dice, si pensamos que vamos añadiendo poco a poco el conocimiento y que el conocimiento, ¿no? Existe afuera del aprendiz, pues tenemos museos, pues así, que son expositivos meramente, didáctico-expositivos, dice él, ¿no? Como lo que ahorita estoy haciendo. Ahorita lo que estoy haciendo entra en esto. Bueno, mi estrategia didáctica más bien es esta porque ustedes me están escuchando, pero yo sé que en su cabeza está pasando mucho. Interactuaron a través del chat y eso me da a entender que hay como una reflexión profunda. Pero cuando los museos no toman en cuenta eso de sus visitantes, pues se queda en esto, ¿no? En una mera, pues yo, aquí está el objeto, velo y ya aprendiste, ¿no? O del otro lado, ¿no? Del otro lado del eje, cuando tenemos, como cuando asumimos que
aprendiz construye su conocimiento y que este conocimiento es construido por el aprendiz personalmente o socialmente, que desde el punto de vista constructivista tenemos esto, ¿no? Un museo con estas características. Ahora, el aprendizaje es una experiencia, es de libre elección, tiene que ver con el ocio o con el tiempo libre de las personas. En términos muy clásicos de la teoría educativa podríamos decir que es no formal, aunque George Hein dice que en realidad la diferencia entre educación formal, informal y no formal es meramente administrativa. Quien lo sepa sabrá estas distinciones, si no lo digo rápidamente. La escuela es un espacio de educación formal porque tiene un currículum, porque nos califican, nos evalúan, el museo no, y platicar con tus amigos y aprender de ellos sería informal, pero George Haynes no ve esas distinciones y yo estoy con él. Y más ahora con las redes sociales. Nosotros aprendemos y enseñamos en todo momento y en todo lugar y con la interfaz e intermediación de las redes sociales y del YouTube. Si yo quiero aprenderme a abrochar los zapatos, pues no voy a la escuela, no voy a un manual, ¿no? No voy a un museo, fíjate qué fuerte, y no le pregunto ya a nadie. Lo que hago es que pongo un video de YouTube y ya me aprendí a abrochar los zapatos. Y ahí estoy aprendiendo. Y con otra interfase. Sí sigue siendo como con humanos, pero bajo otras modalidades. Y otros compañeros escribieron un texto que se llama El aprendizaje el aprendizaje como no, la educación en el campo expandido. Son artistas y retoman este término de una crítica de arte de los 70s, 80s. Y es muy interesante porque es una crítica sobre la educación universitaria y la crisis educativa, donde los currículums universitarios ya no te dan las suficientes herramientas para la vida laboral o la vida, porque el currículum, aunque tú lo actualices, se queda aquí y las tecnologías y la vida va por allá. Entonces, ellos dicen es que en realidad tendríamos que pensar que la educación ya no sucede exclusivamente en las escuelas. Por eso es la educación en el campo expandido. El aprender y enseñar ocurre a lo largo de la vida en cualquier etapa y no es exclusiva de la etapa escolar, ¿no? Siendo adultos mayores, seguimos aprendiendo, seguimos enseñando, nos siguen enseñando y es para toda la vida. Y ya en ciertas etapas de nuestra vida elegimos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, el museo entra ahí. El museo es de libre elección. No vamos a discutir ahorita si los niños que van a la escuela y la relación museo-escuela, esa es otra conversación que podríamos tener ahorita, pero se me acaba el tiempo. Pero en términos generales es de libre elección. Yo voy porque quiero ir, porque me gusta ir, porque necesito ir, porque quiero ir a aprender algo, aunque no sea conscientemente y no lo diga con esas palabras. Si ustedes revisan la encuesta nacional del INEGI de todos los años, y quien lo haga ahorita me podrá desmentir y lo podemos discutir y ver los datos, una de las primeras razones por qué la gente va a los museos es para aprender. Y así se manifiesta en la encuesta. Entonces, no es escolarizado, hay una motivación intrínseca y extrínseca, o sea, interna y externa. Mi motivación intrínseca de hoy de Hatsiri de visitar museos es quiero ver esa exposición, quiero ver tal cuadro, quiero ver tal descubrimiento arqueológico si lo están exponiendo. Extrínseca sería, en el caso de los que sean estudiantes, la maestra me va a poner un punto más, aunque ya creo que eso de poner puntos más ya no funciona, ¿no? O típico en México, para los colegas que son fuera de México, es de tienes que ir al museo, te mandan de la escuela, pero me tienes que traer un papelito con un sello para comprobar que sí fuiste, ¿no? Entonces, pues tu motivación ahí es extrínseca porque pues es tu calificación. Pero también el museo es un espacio de desarrollo de habilidades sociales, manuales, de valores y actitudes, de aprender conocimientos, datos, nombres, ¿no? Fechas, pero también de disfrute y hay una intención de seguir aprendiendo. Aprender nos lleva a aprender más y aprender para mí tiene que ver con el cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso es para mí lo que es. Ahora, hablando en términos de experiencia educativa, la educación, George Hein es un lector profundo y seguidor profundo de John Dewey, de este filósofo norteamericano, en donde que él pues, escribió y habló sobre educación, sobre todo de educación artística,
Entonces, él dice que la educación, el aprendizaje proviene de la experiencia, del hacer. Por eso, bueno, siguiendo a Dewey, es que en muchos museos se abrieron los talleres, ¿no? O sea, el hacer, no solamente el veo, sino también hago. Eso es una, tenemos ahí una deuda con Dewey en los museos y de ahí vienen los talleres. Y también de toda una influencia del arte, ¿no? También. No toda experiencia es educativa, como ya decíamos. No toda experiencia nos lleva al cambio o a querer seguir aprendiendo, aunque, sí, aunque por ahí es donde el camino que podríamos hacer, ¿no? La experiencia nos debe retar y nos debe llevar al cambio. Y para que la experiencia sea educativa, debe de ser activa, manual e intelectualmente retadora para nosotros. Aunque también ya después, yéndonos más profundo, los retos que se propongan en los museos tienen que ser no tan fáciles porque me aburro, pero tampoco tan altos porque lo dejo y digo, ya es imposible para mí. Y eso influye mucho en el diseño de actividades, de talleres y de programas y demás, ¿no? Una experiencia educativa no solo debe de ser interesante, vívida, ¿no? Para las personas. Dice George Hein, tiene que ser organizada. Y eso los educadores de museos, sin haber leído a Hein, sin haber leído a Dewey, lo sabemos, porque no podemos, nuestras visitas guiadas, que es como el núcleo básico, ¿no? De nuestra actividad, que no es lo único, pues lleva una organización, ¿no? Lleva una secuencia, lleva una intencionalidad, objetivos, lleva una evaluación, lleva profundidad. Aún en los 30 minutos que tengamos a los públicos, lleva todo esto. Y tienen que ser flexibles porque ahora trabajamos, cuando decimos público en general, es decir mucho y nada. ¿Quién es ese público en general? ¿Quiénes son los públicos de los que piensa el curador y el museo cuando pone una letra que nadie ve en los textos o términos que nadie entiende? ¿A qué público se está apelando esa exposición? ¿No? Entonces los educadores, ahí es donde entramos y decimos, pues fíjate que no, porque nuestros públicos, ¿no? Son gente joven o me ha tocado con colegas que me han dicho, sabes que aquí no vienen niños ni gente joven porque no hay en el entorno, aquí lo que vienen son adultos mayores. Ah, pues trabajemos con adulto mayor. ¿Qué necesita un adulto mayor? ¿No? En mis exposiciones, una persona con discapacidad. Queremos ser inclusivos, dice la definición de museos. Somos realmente inclusivos, no solamente físicamente, ¿no? Con rampas, con elevadores, pero cognitivamente y socialmente lo estamos siendo. Muy bien, lo que sigue. Entonces, aquí es lo que les decía, ¿no? Una experiencia en el museo tiene que tener como estos espacios de curiosidad, de confianza, de reto, de control de juego cuando se necesite, esto lo podemos discutir, y de comunicación también, ¿no? El visitante participa en interacciones sociales significativas, ¿no? Entonces, en este sentido, para que los visitantes aprendan y crezcan de sus experiencias en los museos, debemos entender esas experiencias para poder moldearlas. Cómo el valor educativo de la experiencia en nuestro museo puede ser incrementada, ¿no? Y ahí viene la creatividad de los educadores y de todo lo que los educadores de museos han hecho a lo largo y ancho de muchísimos años en este país y en muchos otros. Pero aún así, como dice Mila Chobato en el texto que les digo, tenemos que estar justificando ante otros, ante nuestros colegas, ante los curadores, ante los investigadores, ante los directivos, lo que hacemos, ¿no? Que no es solamente dar visitas guiadas, es una parte de lo que hacemos. Y aún así, si me dedicara exclusivamente a dar visitas guiadas, tendríamos que tener toda esta reflexión atrás de esa interacción con los públicos, ¿vale? Entonces, no me voy a detener como Hein hace una clasificación de qué los tipos de museos, si son didácticos positivos y cómo son. Quisiera yo más bien saltarme a lo que es el museo constructivista. Porque muchas cosas de las que ya hacemos, Hein escribió en los 90 este libro. Muchas cosas de los museos que han cambiado están aquí escritas por él. Hein es biólogo, pero luego se saltó a educación y es un hombre ya mayor. Pueden buscar en su página, tiene muchos artículos de libre que ustedes pueden leer libremente. Hay una conferencia que ha dado al ICOM y creo que sus reflexiones siguen siendo muy vigentes, ¿no? Entonces, él dice que el museo constructivista se verá siempre a sí mismo como una organización centrada en el aprendizaje,
que constantemente mejora su habilidad para servir como intérprete de la cultura a través de un análisis crítico de sus exposiciones y programas, ¿no? Ahora, algo muy importante que también dice Jaime, ¿no? Perdón, estoy retrasando la exposición. Aquí está. Solamente voy a, así rápidamente para terminar. Hein dice que las exposiciones son una narrativa más dentro de muchas otras. Es un punto de vista, no es el punto de vista. Es una manera de representar la realidad. Y esa manera de representar la realidad también puede ser criticada, ¿no? Y ha habido muchísima crítica. Aquí está Diana, que es antropóloga, los compañeros del seminario que tenemos, arqueólogos, antropólogos. Nosotros podemos decir por qué se sigue representando de tal manera a las comunidades indígenas sin incluirlas en esa representación, ¿no? Yo quiero preguntarles a ustedes, y esto siempre Diana ya me ha de haber escuchado cuando lo he dicho, ¿qué tal si se planta aquí de repente alguien, yo estoy dando mi conversación, o ustedes donde estén escuchándome, y les empiezan a sacar fotos? Y esas fotos van y las ponen en un museo. Así viven los, no sé, los mexicanos y extranjeros que escuchan a través de Zoom, así son sus interacciones de aprendizaje en el 2026. Oye, espérame, ¿por qué me estás exhibiendo así y por qué me representas de esa manera? ¿Por qué no me viniste a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que trabajamos con la tecnología? ¿Qué estamos haciendo aquí? Digo, estoy simplificando mucho, ¿no? Esto es una simplificación así como muy a grandes rasgos, pero a lo que voy es eso, que si estamos centrados en el aprendizaje no solamente es de los visitantes o la manera en cómo se conforma o cómo construimos ese conocimiento. El conocimiento tiene que ser en construcción con los otros, ¿no? Con las personas con las que queremos involucrarnos en términos de los museos antropológicos, con las comunidades que quieren representar. Y si ellos quieren ser representados y si quieren estar en un museo, ¿no? Para empezar, o sea, si quiero que exhiban mi forma de vida y por qué tendrías que hacerlo y cómo lo vas a hacer y tú quién eres y ni siquiera forma parte de mi comunidad. Y en otro tipo de museos igual, ¿no? Tendría que haber como qué tanto estamos los museos y los equipos de museos a sentarnos de manera horizontal para escuchar a nuestros públicos e incorporar sus inquietudes y sus puntos de vista, pero verdaderamente incorporarlos y hacer los cambios desde adentro, ¿no? Pero bueno, entonces, un museo constructivista busca conexiones con lo familiar, ¿no? Dentro de nuestras exposiciones. Buscamos el uso, que haya colaboración, somos conscientes de los tiempos también, de la manera en cómo se usan el tiempo dentro de las exposiciones, que tiene que ver con las interacciones que hacemos con estas comunidades de aprendizaje que vamos formando. Hay autores que Hein habla de comunidades de aprendizaje, John Falk y Lynn Dirken hablan de comunidades interpretativas. Dentro del museo, los educadores de museos y los colegas de museos formamos comunidades interpretativas, pero a su vez comunidades de aprendizaje junto con los públicos, ¿no? Y otra cosa muy importante, el museo constructivista se apuesta por un aprendizaje socialmente mediado. Esto viene de las ideas de otro teórico del aprendizaje que es Vygotsky, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo que se lee también en México y lo retomamos, y que tiene que ver con el diseño de espacios y exposiciones, con las actividades y materiales que hacemos, con programas en el que se capitaliza el aprendizaje como una actividad social en grupo y no individual. Y también les decía esta parte de las acciones y estrategias retadoras para los públicos intelectualmente, no ser condescendientes con nuestros públicos y hacer sentido. Al final del camino queremos que los públicos hagan sentido, el famoso mini-making en inglés, ¿no? De hacer sentido, conciencia, y que sea significativo, pero ¿en qué términos lo significativo? Significativo de o sea, valga la redundancia, ¿qué es ser significativo? ¿Qué tan importante fue para ti? ¿En qué términos? Y eso lo vamos a ver con el siguiente autor. Que haya una diversidad en las audiencias y visitantes, conocer a los visitantes. De hecho, el libro de George Hein, los últimos capítulos son sobre estudios de público, entonces educación y conocimiento de los visitantes va
de manera entrelazada fundamentalmente, y muchas veces los educadores de museos somos quienes hacemos los estudios de público, aunque los estudios de público también son un campo ya muy profundo y muy especializado. Yo me he dedicado a los dos, he hecho estudios de público, trabajo con visitantes y, como les decía, también pensarnos como abogados de nuestros públicos, ¿no? Y finalmente, pues esto, ¿no? Tener en cuenta que las exposiciones no son despliegues de la verdad, sino interpretaciones. Aunque tenemos datos, procesos y sobre todo en ciencia, bueno, en todo tipo de ciencia, pero hablamos de las ciencias duras, de la física, de la química, de todo, que ahí están, que no podría yo decir que cómo funciona el cerebro es una interpretación, no, pues ahí está. La cosa es cómo comunicamos, interpretamos y cómo en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Queremos que las personas conozcan más de sí mismos, de su cerebro, de la vista, de los órganos o de otros procesos físicos, químicos y cómo lo han resuelto los museos de ciencia, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo le hacemos para que aprendan con todo esto? Pues hacen interactivos, hacen modelos, ponen experimentos para que se vea, ¿no? El fenómeno físico, aunque así no sucede en la realidad, pero bueno, al final del camino también, en ese sentido, podríamos decir de manera muy gruesa, si hay alguien aquí de museos de ciencia, podríamos debatirlo, que también es una interpretación de cómo representar la realidad física o química, ¿no? Por ejemplo, o un experimento. Entonces, un museo centrado en las personas es un museo que reconoce que los visitantes tienen experiencias estimulantes, restauradoras, gratificantes, sí, claro que sí, pero también malas experiencias, ¿no? Y lo pongo entre comillados, porque los públicos se enojan, los públicos debaten, pero nosotros tendríamos que dar ese espacio también para que suceda el debate y no tenerle miedo al debate, ¿no? Al intercambio de ideas. Nosotros posiblemente digamos, queremos convencer a los públicos, pero no, yo más bien pensaría que los públicos tendrían que hacerse una opinión crítica, informada de lo que están observando, escuchando, sintiendo, oliendo, ¿no? Y caminando en nuestros museos. Y eso es como también dar espacio, pues a que los públicos son personas con experiencias y aprendizajes que pueden cambiar, ¿no? Cuando transitan por nuestras exposiciones y actividades, que pueden cambiar su idea sobre lo que es el museo, que pueden repensar sus propios valores, ¿no? Y que pueden adquirir nuevos conocimientos. En este sentido, pues habría que atender las necesidades de los visitantes en los servicios que se ofrecen y en los contenidos que estamos desplegando, ¿no? Entonces, para terminar, los museos no son espacios para una relación escolarizada tradicional, nada que ver, ¿no? Nada que ver. No tendríamos ya que entender así la relación museo-escuela, tendríamos que repensarla y el equipo de museo no debe de subestimar el proveer experiencias disonantes, experiencias que sean intelectualmente y estéticamente sorpresivas para nuestros visitantes. Y para que los visitantes tengan una experiencia positiva, la interacción con los contenidos del museo debe permitir conectar con lo que ellos ven, sienten, piensan y hacen, con lo que ya saben o con lo que también ya le es familiar, para poder empezar a hacer estas conexiones y poder como dar los siguientes pasos a lo nuevo. Ahora tú te vas a preguntar, ¿verdad? Vas a decir, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y en qué momento lo hacemos si solamente tenemos 30 minutos o una hora? A muchos de los educadores de museos se nos pide cantidad, ¿no? Los que hemos trabajado en museos nacionales es el Museo Nacional atendió, Museo Nacional de cualquier tipo, atendió miles y miles y miles de visitantes en el fin de semana, ¿no? Eh, y tú dices, está bien, se necesitan números, ¿no? También para justificar el presupuesto y nuestra labor, pero los números no son todo, son importantes, pero no son todo. También tenemos que tener espacio, como se ha hecho en muchos programas en México y en otros lados de Latinoamérica y el mundo, a programas mucho más largos, con menos gente y mucho más profundos, cualitativamente hablando, ¿no? Darte el espacio en esa vorágine de atender públicos y visitas guiadas y las conferencias y el programa académico y todo lo que hacemos los educadores de museos, a tener programas que trabajemos con comunidades o con públicos o en estas comunidades de aprendizaje de manera mucho más profunda, a darnos tiempo con los públicos, ¿no? De tenerlos 2, 3 meses con nosotros en el museo, de poder explorar de manera conjunta
todos estos conocimientos, aprendizajes, valores, actitudes, este posible cambio, ¿no? que es a lo que estamos apostando dentro del aprendizaje, dentro de la educación. Pero bueno, eso ya tendría que ver con cuestiones mucho más específicas de cómo hacer una programación de este tipo. Muy bien, entonces, para irnos más rápido, les voy a mostrar, pues, al otro, dame un segundito porque se Ah, volvió, Hatsiri, solo para que calcules tiempo, ya entendí. falta 20 minutos para que termine la sesión. Entonces, o si quieres, mejor platicar con los asistentes o pues dar una revisada rápida al siguiente autor. Sí, rápidamente, permítanme tantito, ¿sabes? Me vaya yo a salir. Solamente, nada más 5 minutos y me paras a los 5 minutos, Diana, te doy todo el permiso del mundo, Sí. porque sí quiero Ok. estar con ustedes, nada más, déjame ver, es que, ahí está, es que no se desplegaba esto. Solamente para que conozcan a este autor, Sí. autores, ¿no? Es una pareja casados de matrimonio. John Falk y Lynn Dirkin ya vinieron a México y un libro fundamental que escriben ellos es La experiencia en el museo en el 92. Después lo expanden y se llama El modelo de la experiencia interactiva en los 2000. Y luego un libro que me gusta mucho que se llama eh, Aprendiendo de los museos. Sí se está viendo, ¿verdad? No. No, 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 no se está viendo, no. es que dice su función de compartir está en pausa. ¿Por qué? A ver, voy a dejar de compartir. Ajá. Y ahora vuélvelo a intentar. Ok. Entonces cuéntame los 5 minutos a partir de ahorita. Sí. Bueno, entonces les decía, ahí está, aprendizaje de los museos en el 92, la experiencia en el museo, el modelo de experiencia interactiva y aprendizaje de museos en el 2000, que es el más reciente, que da lugar al modelo contextual de aprendizaje. Para no hacer largo esto, porque tengo 5 minutos, lo que proponen ellos que la experiencia en el museo no llegan a la profundidad, bueno, no llegan como a establecerlo de manera tan contundente a la primera como Hein, pero sí acaban en lo mismo, que es una experiencia educativa en términos que ya lo vimos desde el constructivismo, es la interacción de tres elementos: un contexto personal, un contexto sociocultural, el contexto físico, y todo esto a lo largo del tiempo. El contexto personal, pues, es el individuo, ¿no? El contexto sociocultural, pues de dónde viene, quién lo acompaña al museo, y un contexto físico que es el espacio ya del museo, el espacio museográfico. En este libro del 2000, lo interesante de John Falk y Lynn Dirkin, cuando ellos expanden su modelo contextual del aprendizaje, que se llamaba primero el modelo, la experiencia del museo, dicen que todas estas interacciones que se dan entre lo individual, lo sociocultural y lo físico dentro del museo, las personas en su visita, ya sea de media hora a 1 hora o máximo 2, ¿no? Que son los menos, como el proceso de acomodo o los aprendizajes o la experiencia como tal que puedan ellos como comentarla, sucede a lo largo del tiempo. Lo que hicieron ellos fue entrevistar a las personas meses o años después de que visitaron un museo. Y ahí se dieron cuenta de los efectos de la experiencia o de la visita que tuvo el museo en ellos. Y lo que encontraron fue que la gente pues sí perduró como en este proceso de aprendizaje, sí perdura como estos conocimientos, este aprendizaje, estas reflexiones, ¿no? Que van haciendo a lo largo del tiempo y que no necesariamente te las pueden verbalizar en ese momento, ¿no? Así ya salí del museo y ya te platico todo de una manera detallada, no. Lo que ellos encontraron con este modelo de investigación longitudinal a lo largo del tiempo fue eso, y es muy poderoso, muy, muy poderoso, porque entonces ahí nos estamos comprobando, por lo menos en las investigaciones de George Hein, que ellos hacen muchos estudios de público y de donde sacan ellos como todos estos conceptos que les comparto, pues sí estamos viendo que eso sucede con las personas, ¿no? Que sí hay una como recuerdo
Y no solamente recuerdos, sino como estas reflexiones y estas herramientas que ellos pudieron obtener del museo y que están sucediendo a lo largo del tiempo. Y ya para terminar, es como los decía, ¿no? Es un aprendizaje de libre elección. Eh, el aprendizaje es un proceso y un producto para John Folk y Lynn Dirkin. Con esto voy a cerrar, porque me gusta mucho esta definición. Y nosotros elegimos, y más ahora, como les decía, dónde y cómo aprender, porque el aprendizaje es el producto de cientos de millones de años de una evolución orientada a la sobrevivencia, ¿no? De una adaptación que ha permitido a las personas navegar inteligentemente en un mundo cambiante en lo social, en lo físico y en lo cultural. En este sentido, el aprendizaje es un proceso y un producto que queramos o no, o que otras personas lo disputen o que nos digan a los educadores de museos que el museo no está para enseñar, que la gente no viene a aprender, pues sí, las investigaciones lo demuestran, la práctica lo demuestra. Esta como definición mucho más expandida de lo que es aprendizaje y que no solamente sucede en un lugar exclusivo llamado escuela, ¿no? Sino que sucede en todo momento y en todo lugar, pues nos da pie a pensar que el museo como espacio de aprendizaje se ha repensado a sí mismo sobre lo que entiende del proceso educativo, de educación-enseñanza. ¿Qué entendemos por educación? ¿Qué entendemos por los públicos que atendemos? Es la manera en que este proceso de educación-aprendizaje es como lo vamos a poner en práctica en nuestro museo. Si yo pienso que mi público es un público altamente estudiado, que entiende perfectamente todas las palabras técnicas de un campo de conocimiento, que no se cansa, que puede estar 20 horas en un museo leyendo letra chiquitita porque no necesita lentes y tiene una visión perfecta, ¿no? Que no se enoja, que no se aburre y que solamente va a consumir, entre comillas, o que va solamente a, como, a decir que todo está muy bien dentro del museo, de lo que yo le estoy exponiendo de esta manera. Ese es un tipo de público ideal que posiblemente algunos curadores, directores de museos o colegas tengan en mente, ¿no? Decir, ay, mi público ideal es este y a ese le estoy hablando, pero resulta que el público ideal que ellos están pensando, que ciertas personas piensan, pues no es así. Nuestros públicos son diversos, nuestros públicos son, pues sí, diversos, con diversas necesidades, con diversos aprendizajes y son personas que han sobrevivido, ¿no? En cientos de millones de años, ¿no? Que han navegado este mundo de diferentes maneras y que han logrado ciertos consensos en sus comunidades y saberes que también se han transmitido de años y de tradiciones. Ahora, esta definición, hay un texto de Eileen Hooper Hill que la critica ferozmente, ¿no? Lo que ella más critica es esto, que el aprendizaje como que tiene que ver con la adaptación. Ella dice que si entendemos el aprendizaje como un meramente proceso adaptativo, significa que no podemos disrumpir y que estamos dejando de lado toda crítica al sistema, ¿no? Al contexto socioeconómico que nos rodea y que solamente tendríamos que pensarnos como seres pasivos que nada más se adaptan por esta necesidad de sobrevivir. Y ella dice, ¿dónde dejas las disrupciones? ¿Dónde dejas la organización comunitaria? ¿Dónde dejas el cuestionamiento al poder? Es muy interesante, ¿no? En este texto, como otra autora tan fuerte como Eileen Hooper Greenhill, con estos autores tan importantes, discuten intelectualmente y pues lo que nos dejan a nosotros, los que los leemos, es discutir también estas definiciones y estas propuestas de lo que es el aprendizaje y la enseñanza dentro del museo. ¿Vale? Bueno, aquí la dejamos porque ahora los quiero escuchar. Ahí está. Justo. Pues bueno, muchas gracias, Hatsiri. La verdad es que dejas bastante clara el asunto sobre qué se deben de cuestionar cuando propongan, aborden a los públicos, quieran generar alguna actividad que fortalezca el aprendizaje o que, pues sí, que fortalezca o que complemente el aprendizaje que pueda generarse en una exposición, pues dependiendo de esas formas, ¿no? De aprendizaje que subyacen en cada exposición.
Ahora daré paso a algunas preguntas. También les voy a dejar el link del grupo que hay en Facebook por si quieren continuar ahí la conversación, porque bueno, pues ya quedamos con poco tiempo para dar lectura a todas las preguntas. Pero Magda dice, ¿cómo fortalecer los discursos del especialista con el museo, con la obra? Pensando en que además el visitante tendrá su propio discurso. Así se aprende, se disfruta y se comunica. Gracias por la sesión. Magda. Bueno, ya si después quieres tomar el micrófono, pues adelante. Sí, si quieres, léelas y ahorita ya les digo un pensamiento final con todas las preguntas. Pues, bueno, Guadalupe dice, me encantaron las primeras preguntas, me guiaron muy bien sobre la reflexión final. Gracias por todas las interesantes aportaciones de esta sesión. Y Paola González, no, no es cierto, dice, compartimos la lista de asistencia. Eh, Fátima tiene levantada la mano. Ah, ok. Pero aquí hay otra, mira, de Magdalena García. Dice, ¿qué estrategias pueden permitir a los museos incorporar entornos digitales de modo que se enriquezca la experiencia educativa, reconfigurando las formas de mediación, interpretación y construcción? Ay, espérame, se me fue, espérame. De construcción, interpretación y construcción de conocimientos del visitante, ok, muy bien. Y luego dice, estoy trabajando en una exposición itinerante sobre la obsidiana. Pueden no solo verla, sino también sentirla y comprender su importancia a través de herramientas, conceptos y mapas. ¿Cómo podría lograr una conexión más profunda entre el público y el mensaje de la exposición? Ok, si quieren rápidamente, muy rápidamente, no voy a dar respuesta profunda a todos por los tiempos, pero a ver, Ujú, aquí, creo que lo más importante es que los equipos de museos se tienen que ver así como equipo. Y cuando se hace una exposición, por lo menos en mi experiencia, solamente nos llegaba una lista de obra al final, ¿no? Y una hoja con el objetivo de la exposición. Y tú decías, ¿pero cómo? No se involucraba a los educadores de museos desde el principio. A ver, yo creo que lo importante es saber trabajar en equipo, saber escuchar, ¿no? A los especialistas de diferente campo, tener un coordinador, ¿no? Que integre como todo esto y no tenerle miedo a los públicos tampoco, ¿no? Entonces hay como muchas estrategias de varios autores ya muy prácticas para poner como, este, echar a andar como algunas, hacer como pruebas de ciertos materiales, de ciertas, de los textos, de ponerlos como a prueba con los públicos si funciona o no, pero a veces no nos da tiempo de hacer todo eso porque no hay presupuesto y no hay tiempo y hay que hacer la exposición. Pero sí el trabajo en equipo es muy importante. Entonces decían, ¿cómo integro los elementos virtuales y tecnológicos? Pues bueno, ya hay muchas exposiciones que lo hacen y lo hacen de manera muy, muy importante. Creo yo que la tecnología es una herramienta, no es la exposición en sí exclusivamente, y creo que tiene que ver con el trabajo coordinado y profundo de el museógrafo, la persona de tecnología y el educador de museos, ¿no? Los educadores de museos, como bien dice Mila Chobato, por muchos años se pensaron que eran solamente los que hacían. Ah, ya llegó el grupo, ve y atiéndelo. ¿Hay qué problemas con el visitante? Que lo resuelva educación. No, pues fíjense que no, dice Mila Chobato. Y qué bueno que ella lo escribió, porque esto yo lo he pensado desde toda mi vida, pero ya Mila lo escribió de manera muy contundente. Los educadores de museos pensamos, ella lo dice así, hay una diferencia en el mundo de los museos en que unos piensan y otros hacen. Pues, ¿qué creen? Los educadores pensamos, investigamos, somos conocedores de nuestra propia colección, conocedores de los públicos y también tenemos que aportar a los procesos curatoriales, ¿no? Este libro de Silvia Alderoqui sobre curaduría educativa, están otros textos desde la museología brasileña también del papel de los educadores en los museos. Dice el compañero, quiero que la gente se lleve como experiencias profundas y muy impactantes sobre la obsidiana, pues bueno, ahí tendríamos que hacer una narrativa centrada en los públicos, cómo les quiero hablar, dejar de lado, no porque no sea importante, sino que la manera en que yo comunico, interpreto, narro toda esa información, pues sea que le estoy contando una historia que enganche a mis públicos. No le estás hablando a los especialistas en obsidiana, ese eres tú. Si tú quieres hablarle a tus colegas especialistas, escribes un artículo académico en una revista académica, que ahí nos leemos los académicos, ¿no? El museo es para
para enganchar a las personas, que digan, wow, yo no sabía que esto existía y ahora sé que existe, ¿no? Muy bien, la que sigue con Fátima y Joana, pues si no aquí me puedo pasar otras 2 horas. Ay, hola, voy a prender mi cámara. ¿Sí me veo o no me veo? Ah, sí, ya me veo. Bueno, estuvo increíble la conversación del día de hoy. La verdad me encantó. Principalmente porque me hizo recordar una experiencia que tuve hace poco sobre los museos. Fui a Jalapa y conocí varios museos y entre ellos el que me fascinó fue el Museo del Mole, ¿no? Porque ahí es una experiencia completamente sensorial, ¿no? En donde precisamente, y a mí lo que se me hizo más increíble es que no era un museo tal cual, era un restaurante y que tiene aparte su museo, ¿no? Pero ese museo tiene una intencionalidad, como usted lo dijo, es aprender el mole, pero principalmente es aprender de dónde viene el mole. Pero una forma de anclaje con el público fue conectarnos desde la época prehispánica para saber cómo se hacía el mole desde ese momento y cómo fue este proceso de industrialización del mole en el pueblo de Coatepec. Entonces, a mí se me hizo muy interesante, principalmente porque como el último concepto que usted menciona de que el museo es un espacio de aprendizaje, pero también un espacio de producción. En este aspecto, ay, ¿sí me escucho? ¿Hola? Sí, Ah, sí, sí, sí sí, te sí. escuchas perfecto. Ay, perdón, es que como que se está atrapando y no sé si me estoy escuchando bien. Es un espacio de producción, no solamente en el sentido de producción en sí, sino que también está produciendo lo que yo pude como ver poco, fue que produce trabajo para ciertas personas, porque ahí en Coatepec, pues la mayoría de la gente se dedica como al café, ¿no? Entonces, pero también produce esta forma como de trabajo, de trabajar en un museo, ¿no? De estar atento al público. Produce también una forma de, Mira, no quiero decirlo de esa manera para no entrar en detalles como de identidad, ¿no? En el pueblo, en el sentido de que no solamente produce café, sino también produce mole, ¿no? Y bueno, produce precisamente una experiencia de cómo hacer el mole, porque te enseñan a hacer el mole, ¿no? Y la gente se divierte y no solamente se divierte, sino también se lleva toda esa experiencia y además la disfrutas porque es mole que tú haces, te lo comes, ¿no? Entonces disfrutas en el restaurante con quienes estabas ahí en la sala, el mole es una convivencia con esas personas, ¿no? Entonces, esta era como mi aportación del día de hoy. Y muchas gracias de verdad por la conversación. gracias. Solamente antes de Joana, rápidamente, porque ya algunos compañeros están yendo, dice Carla, ¿qué importancia tiene el voluntariado? Bueno, Carla, solamente te cuento así rápidamente. Después de mi servicio social, yo fui voluntaria, pero aprendí muchísimo porque eh, me confiaron el diseño del programa de capacitación del voluntariado de ese museo, ¿no? O sea, de servicio social, yo hice servicio social en el voluntariado y luego me convertí en voluntaria y luego tuve a mi cargo un voluntariado. Entonces siento que el voluntariado ha tenido su transformación en México. Hay gente que lleva muchísimos años trabajando, que fueron de los primeros voluntariados, pero hay también tenemos que hacer una reflexión muy fuerte de su programa de capacitación, cuáles son los límites, ¿no? En qué instituciones sí se pueden dar o en otras no, porque se establece una relación laboral aunque no haya una paga. Y también lo que le devolvemos al voluntariado, hay que capacitarlos, hay que como dividir tareas, quién da visita guiada, quién trabaja con los públicos, quién hace otras actividades, y eso lo tiene como, te digo, hay museos que llevan como muchos años. En uno de los últimos voluntariados que tuvo la colección Jumex, que eso fue idea de Samuel, fue hacerlo de Samuel Morales en Jumex, ya aquí que está establecido aquí en Polanco el museo, fue hacer un voluntariado que rotara, ¿no? Es decir, tú vas a estar con nosotros un año, te vamos a formar, vamos a invertir en ti en el sentido de aprendizaje, de capacitación, y luego vamos cambiando como a otro grupo. Y ha funcionado muy bien y siguen con ese modelo. Siento
que no hemos escrito mucho sobre lo que es a nivel de gestión de voluntariados culturales. Tenemos las experiencias de viva voz de Samuel, de Jonathan en San Ildefonso, de Sergio Rivera, ¿no? De muchísima gente, pero falta como estructurar como lo que es un voluntariado. Y junto con pegado, en México, tenemos lo que es servicio social y prácticas profesionales. Y Lolita Nájera, que anda por aquí en esta conversación, tiene una investigación que me parece fundamental sobre el servicio social y prácticas dentro de los museos. Quien tiene mucho escrito, y eso Lolita lo sabe muy bien, es la gente de medicina, ¿no? Porque los residentes van al hospital escuela y tienen todos procesos súper estructurados de cómo trabajar las prácticas, el servicio social y todo esto. Entonces, en el mundo de museos tenemos muchas experiencias, nos falta sistematizarlas, darlas a conocer, repensarlas y también que los voluntariados, el servicio social y los practicantes no se vuelva la mano de obra que nos hace falta en los museos, que ahora es así, ¿no? Pedimos diseñadores gráficos o pedimos, no sé, gente de redes, que en realidad están haciendo la chamba que tendría que hacer el personal pagado. Pero eso también habla de las desigualdades estructurales que tenemos en el campo cultural en este país, ¿no? Pero bueno, esa es otra conversación. Joana, perdón por tenerte ahí con tu manita parada. Muchísimas gracias, maestra Peña. Pues muy enriquecedora su charla. Me llamó la atención cuando estaba hablando acerca de la forma en la que a veces se divulga la información de las exposiciones en los museos, que pues sí me ha tocado que a pesar de que uno está dentro del campo, cuando ve uno alguna cédula y todo este tipo de contenido, pues es un poco difícil a veces conectar con el contenido. Entonces, mi pregunta es si existe algún protocolo de divulgación de las exposiciones abiertas al público y si es así, ¿de qué manera lo acatan los museos? Porque parecería que de repente esa sección o esa parte hace falta para poder dar forma a esta conexión con los públicos. Sí, pues no hay un protocolo como tal. O sea, los museos en México son tan diversos como los temas que se trabajan. O sea, no solamente es el INA con sus museos nacionales, regionales y sus cientos de zonas arqueológicas, está Bellas Artes, pero también están los museos de Secretaría de Cultura, los municipales, los locales, los museos privados, museos del mole, del chocolate, el museo del objeto, el museo en el baño del artista. A ver, no va tanto por ahí, ¿no? O sea, no es como un manual que yo llegué y ya sé cómo hacer las cosas. Lo que sí hay es un campo de estudio teórico-práctico que nos va a enseñar en las mejores prácticas de lo que sería un museo centrado en visitantes y diferentes horizontes teóricos, ¿no? O sea, George Hein, John Falk, no es que nos den como ideas. George Hainsey lo hace en su libro, pero muchas de esas cosas ya se han hecho en México y eso me da mucho gusto. O sea, como muy puntuales, así de, oye, para un museo constructivista haz esto y esto y esto y esto. Eso sí lo da George Hainsey. No son recetas tampoco. Son más bien investigaciones mucho más conceptuales, teóricas, de repensar nuestra práctica, pero si hay autores que sí, más que manual, porque yo no pensaría que ellos se pensaran como manual, pero sí con herramientas muy prácticas, que te dirían cómo conformar una exposición centrada en públicos. Está Beverly Serrell, ¿no? Que ella tiene como esta propuesta de hacer como exposiciones previas a la exposición principal, como domis, ¿no? Como ¿cómo sería? Como, eh, pues sí, una exposición previa sin toda la museografía, pero sí poner como en juego ciertas cosas y ver si funciona o no. Están los libros de Beverly Serrell, están los libros de John Hamm, que tienen que ver con la interpretación, que es un modelo desde Estados Unidos para trabajar eh, los contenidos de exposiciones. Y en México, ustedes ya escucharon a esta Ale Mosco, ¿no? Con toda su propuesta de curaduría interpretativa. Entonces, hay muchas herramientas. Está la especialidad en museografía del ENCRIM, donde puedes aprender todas esas cosas, y la maestría también. Ahí en el posgrado también se aprenden todas estas cosas, pero estos son algunos autores que te puedo dar. Gracias. Nati, pues bueno, yo creo que ya terminó. Tu micro, Diana.
Yo aquí ya explicando. Bueno, pues lamento mucho que no podamos seguir conversando en este momento, pero ya les compartí el grupo. Por favor, hagan uso de ese grupo, que ese fue el sentido de crearlo. Y solo me restaría compartirles la siguiente sesión, que estará a cargo justo, precisamente, este, Ah, pues mira. Lolita Nájera. ¿Sí se ve? Sí, sí, sí se ve. Ok, Lolita Nájera, quien nos hablará sobre esta área de investigación llamada estudio de públicos, que tiene pues larga data esa área en México, pues con mayor énfasis en los finales de los 80, 90. Pero bueno, ahí Lolita nos compartirá, igual que Hatsiri, tanto eh, pues esta reflexión conjunta de la práctica y de la teoría que a lo largo de su trayectoria pues han realizado. Y sin más, pues les doy las gracias. No, bueno, nos vemos el 18 de mayo, igual en la misma hora. Y pues solo me resta agradecerles su participación. Y hasta entonces, hagan uso del foro, pueden ahí seguir conversando con Hatsiri. ¿Alguien más tiene, bueno, Gastón, por supuesto, tienes algo que decir? ¿Despedirte, algo? No, nada más eso, agradecer mucho la participación. Estuvo muy interesante, y como que veo que hubo bastante gente que le interesa mucho la temática y sobre todo cómo la abordas. Sí hay muchas cosas que hay que ver y da para mucho. A ver si podemos tener el privilegio de tenerte otra vez por acá en otro momento, porque Claro. sí es importante discutir estos temas, sobre todo desde aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Creo que es muy importante porque hay muchos estudiantes que les interesan estos temas, pero por la misma formación que tienen aquí en la ENA, o más bien las disciplinas que se imparten, como que no hay mucho acercamiento a estos temas, pero hay muchas antropólogas, antropólogos, historiadores, que están interesados en estos temas de los museos. Y bueno, Pues, este, sí, nada Sí, más dinos, rápidamente, Hatsiri. perdón, pues yo los invito que se unan o que se vinculen a todos los que están aquí, que son de la ENA y los que no son, pues a la escuela hermana, ¿verdad? Que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Somos escuelas hermanas de Lina y ahí pueden ver, tenemos, bueno, yo doy el curso optativo ahorita de Educación en Museos, que es pues un curso de un semestre para hablar de todo esto, pero pues tenemos a los especialistas en interpretación del patrimonio, al doctor Gándara, Leti Pérez, Enoe Mancisidor, que es museógrafa, nuestra coordinadora académica también. Es decir, tenemos a nuestra compañera a Karina, también que es museógrafa, a Denise, que es especialista en público, en discapacidad, ¿no? Es decir, hay un cúmulo de especialistas en el área de museos que damos los cursos optativos abiertos a público, a personal de Lina, que pueden ustedes revisar para el próximo semestre, o contemplar también, pues, revisar el programa de posgrado de la especialidad y de la maestría. Entonces, pues ahí estamos yo fascinada de conversar con la ENA, me encanta, con las otras escuelas que con mucho gusto, ahí estamos abiertos a platicar, a ir, a conversar y a compartir bibliografía, a leer, a estudiar y verán que esto es un mundo inmenso, ¿no? Y la educación en museos es un mundo inmenso, pero también los públicos y también lo que es la interpretación y la museografía, es decir, es un campo de estudio, de práctica muy vasto y pues ahí estamos en ENCRIM para todos ustedes. muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, cuídense mucho y un gustazo. Dios.